Muy bien, saludos y buenas noches a todos los que están conectados en esta hora. Primeramente queremos darle gracias a Dios por darnos este espacio maravilloso, al cual la herramienta TikTok es una puerta abierta para que el mundo conozca el Evangelio. Hoy es una noche importante, ¿sí? Noche, día, tarde, donde se va a ver este mensaje, donde se va a escuchar la predicación del Evangelio. Hoy vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. ¿Sí? Y me gustaría que me acompañaran en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros leemos la escritura, cuando oímos la escritura, cuando tenemos un acercamiento a ella, vamos a encontrar un libro muy particular que es el libro de Levíticos. Y en ese libro particular vamos a encontrar un número de sacrificios y ofrendas que Dios estableció que se hiciesen para expiar los pecados del pueblo, para limpiar los pecados de su pueblo. Dios dio ley a Israel para mostrarle exactamente la condición de la que era ese pueblo. Dios le dijo: no por ser vosotros los más especiales, sino por ser los más malos, los he escogido yo a vosotros. Entonces la ley ha sido dada para conocer para dar conocimiento al pecado. Entonces, cuando vemos específicamente Levíticos capítulo 4, verso 27, vamos a encontrar algo muy puntual. Vamos a leerlo para tener conocimiento exactamente de lo que el libro de Levíticos expresa. En el verso 27 de Levíticos capítulo 4 dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo en contra de los mandamientos de Jehová, en cosas que se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. ¿Sí? Esa persona que cometía el pecado que había hecho tenía que tener conocimiento. Esa persona, si había robado, yo me imagino que esa persona tenía que pasar un poco de vergüenza también. Me imagino, ¿sí? Tenía que haber algo de vergüenza en esa persona y confesando delante del sacerdote: bueno, yo estaba caminando y me robé 1 kilo de manzanas, o de repente le quité la cartera a alguien. Sí, me imagino que tenía que ver algo por ahí la conciencia de la persona pues juzgada tenía conocimiento de pecado. Pero la ley dice que debía colocar sus manos, ¿verdad?, sobre la ofrenda, que debía ser sin ninguna mancha. Y entonces la persona quedaba limpia de su pecado una vez que se hacía, ¿sí?, el sacrificio de la ofrenda, que tenía que ser degollada, colocada en los 4 puntas del lugar del holocausto, donde se sacrificaba el holocausto. Así sucesivamente nosotros vemos en la escritura este libro que puede parecer algo confuso. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, se revela completamente cómo la ofrenda perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo, trae la expiación de los pecados a todos. Nosotros hoy comenzamos leyendo Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, donde dice: en el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío, al griego y también a todos los que creen. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Se revela, así como pasó en la antigüedad, según Levíticos capítulo 4, verso 27 en adelante, así Dios, por medio de la fe, va a revelar al Cordero. Ahí me gustaría leer Génesis capítulo 1, verso 26. En Génesis capítulo 1, versículo 26, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a destacar aquí unos puntos específicos de Génesis capítulo 1, verso 26. En Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Y aquí hay algo muy, pero muy, muy puntual, que cuando lo leemos detenidamente vemos lo que Dios había hecho con el hombre. También dice, a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios había hecho al hombre como señor de la tierra. El hombre tenía poder en la tierra para señorear, tenía poder de Dios para juzgar, sojuzgar en la tierra, ¿sí? Entonces el hombre tenía imagen y tenía semejanza y también tenía señorío. Esto es importante que nosotros lo conozcamos porque al conocer esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, nos muestra una conversación muy particular que tuvo Satanás con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 7. Mateo capítulo 4, verso 7 dice, vamos a leerlo hasta el número 12. Mateo capítulo 4, el verso, sí, vamos a leerlo desde el 4, hermano. Desde el 4 dice, Mateo capítulo 4, verso 4 dice, Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está pasando, vamos a leer desde el 1 para tener contexto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que nosotros podemos ver aquí en esta conversación es que Satanás le está ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo algo que de donde Él lo sacó. En el verso número 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué era lo que le iba a dar? El 8 dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿De dónde Satanás sacó todas estas cosas? ¿De dónde lo obtuvo Satanás? La Biblia nos enseña a nosotros que Satanás ha sido ladrón desde el principio. Es un homicida. Desde el principio de la creación ha sido un ladrón. Satanás robó esto del hombre, la imagen y la semejanza, ni el señorío de Adán y Eva. Esto que a Satanás había robado, quería dárselo a Jesucristo si Jesucristo se postraba delante de él. Nosotros sabemos por medio de la Escritura que Jesús hacía la voluntad de Dios y que esto era imposible que Jesús lo hiciera. Pero nosotros podemos darnos cuenta acá de esto que está sucediendo. Satanás robó esa identidad del hombre y esa identidad se revela única y exclusivamente por la justicia de Dios al conocer el Evangelio. Me gustaría leer Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, vamos a encontrar lo que el profeta Jeremías describe de lo que iba a suceder.
Dice Jeremías capítulo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Sí? Nosotros viendo la palabra de Dios a través de estos versos bíblicos podemos encontrar lo que ya estaba determinado que Dios iba a hacer para la humanidad entera, tanto como para la casa de Israel como para la casa de Judá y para todos los que creyeran, que era lo que iba a hacer. El verso 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué desconoce el hombre? El hombre desconoce que tenía una imagen y una semejanza de Dios y que tenía señorío en la tierra. Nosotros olvidamos eso y al llegar aquí en la tierra, nuestra mente se enajena por la idiosincrasia del país, la idiosincrasia de nuestra cultura, nos enajenamos por el arte, todo lo que este mundo ofrece. Entonces se pervierte nuestra identidad y desconocemos totalmente, quedamos a merced de nuestro pensamiento y pensamos que eso realmente somos nosotros, desconociendo totalmente el poder, la gloria que ya nosotros tenemos, porque incluso el Salmo capítulo 8 dice que Dios nos vistió de gloria y nos coronó a nosotros, ¿sí? Me gustaría leer también Eclesiastés 3:11 para conocer lo que Dios, cómo hizo al hombre. En Eclesiastés 3:11 dice todo, aquí dice todo, lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha colocado eternidad en el corazón de nosotros, ha colocado eternidad en nuestro corazón. El hombre desconoce esa eternidad y está pensando en cómo se creó el mundo, porque para la razón de nosotros es muy difícil comprender que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Eso no entra en nuestra mente, no entra en nuestra razón. Y Dios ha constituido todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Sí? El hombre y la mujer que logren conocer que todas las cosas fueron establecidas, fueron hechas por el poder de su palabra, puede comprender cómo pasar de la muerte a la vida solo por creer la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a leer San Marcos capítulo 2, verso 1. En el libro de San Marcos, nosotros vamos a encontrar una historia muy preciosa, ¿sí? Para conocer, así como Dios estableció todas las cosas, hizo todas las cosas con el poder de su palabra, si esa palabra de la que Dios ha mandado cae en el corazón, la persona recibe un regalo maravilloso y es la vida eterna. Vamos a hablar de eso. Marcos capítulo 2 dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados.
estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, porque habla este así. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Nosotros hablamos de lo que pasaba, ¿verdad? En la sombra que la ley nos comenta, ¿sí? El pecador debía llevar una ofrenda. Esa ofrenda debía ser sin defecto alguno. Esa ofrenda debía dar completamente su sangre por el pecador. No era un poquito de sangre, no. Debía darla completa, porque no solamente se colocaba en las 4 puntos del holocausto donde se iba a sacrificar, sino también se derramaba alrededor. Era completamente la sangre lo que se daba de esa expiación, ¿sí? La ley nos dice que la sangre, en Levítico capítulo 17, verso número 11, si más no me equivoco, dice que la sangre se nos había dado para hacer expiación por nuestras almas. Vamos a leerlo, sí. Vamos a leer Levítico capítulo 17, verso número 11, sí. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre será expiación de la persona. Entonces Jesucristo está diciendo algo a estos religiosos de este tiempo, ¿sí? Les está diciendo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué puede ser más fácil para Jesucristo? Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía lo que iba a vivir. Jesús sabía que él debía derramar toda su sangre, absolutamente toda la sangre, para expiar, para limpiar todos los pecados del mundo. ¿Qué es más fácil decir? Pues toma tu lecho y anda, ¿sí? Nosotros naturalmente vemos de manera física, de manera natural, y el mundo busca una sanidad física, pero Dios no mandó a Jesucristo para sanarnos físicamente, aunque Él decía, si no me creen, vean las señales que yo hago. Entonces, para Jesús no era fácil decir esa palabra, porque Él sabía todo lo que Él le tocaba vivir para expiar los pecados de todos nosotros. Pero Él aún así dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Esto es muy glorioso. Me gustaría leer Santiago capítulo 2, verso número 10. Aquí en Santiago nosotros vamos a ver que muchas personas que no reciben la palabra de Dios viven bajo, como dice el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Nosotros decíamos que todas las cosas, eso nos lo dice Hebreos capítulo 1, verso 3, que todas las cosas fueron hechas y se sustentan con el poder de su palabra. La persona que no crea la palabra de Dios, que no crea la palabra de Dios, vive bajo la ley. Pero aquí Santiago dice, porque cualquiera que guarde la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué es más fácil? Recibir la palabra de Dios y creer que Jesús perdonó todos nuestros pecados, o querer tratar de agradar a Dios a través de guardar los mandamientos, o tratar de hacer obras por medio del mandamiento, en vez de recibir la palabra de Dios y creer, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Es más fácil nosotros creer la palabra de Dios. Al creer la palabra de Dios, nosotros recibimos lo que Dios había establecido por medio de Jesucristo, revelado en el Evangelio, para poder
que esa justicia se revelará a nosotros y poder constituirnos por la obediencia de Jesucristo justo. Me gustaría leer Hebreos capítulo 10, verso 1. Hebreos capítulo 10, verso número 1, dice: porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a leer nuevamente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Leemos el 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, nosotros estamos viendo que a través de la palabra de Dios, el hombre puede constituirse santo. La ley, que era sombra de lo que había de venir, no nos puede hacer a nosotros perfectos. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 14. Hebreos 10, verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Es exactamente lo que dijo el profeta Jeremías en el verso 31, del 31 al 34. Es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Me gustaría leer con ustedes Juan capítulo 1, verso 29. En Juan capítulo 1, verso 29, nosotros encontramos que al siguiente día, una vez que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Juan dijo: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cumplió la ley totalmente. Jesús quitó el pecado del mundo completamente. Al Jesús quitar el pecado del mundo, todos aquellos que por medio de la fe pueden oír, creyendo a la justicia de Dios, pasan de la condición de pecador a justo. Lo último que Jesús declaró en la cruz del Calvario lo leemos en Juan capítulo 19, verso 30. Vamos a leerlo. Juan capítulo 19, verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, ¿qué está diciendo Jesús? Padre, ya la obra está terminada, ya ha sido completado, ha sido efectuada la tarea, está hecho el propósito.
completamente el propósito está realizado, que era salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Vamos a leer un último verso esta noche que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, el verso 11. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros leímos en el principio Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. El 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros pasamos de la condición de pecador a justo por oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, nosotros podemos encontrarnos que así como Jesús le dijo a ese paralítico: tus pecados te son perdonados, creyendo a la palabra de Dios, nuestros pecados son perdonados. Porque así como vimos en la sombra que se establecía antiguamente en la ley, Jesucristo cumplió la ley para perdonar nuestros pecados. De esa manera podemos ver el grandioso amor que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para justificarnos por medio de su sangre. De esta manera me gustaría compartir la palabra de Dios dando a conocer la justicia divina de Dios que se revela única y exclusivamente por el Evangelio. Amén. Claro, hermano, y es muy importante que esta palabra llegue a nuestro corazón y que aquí nosotros no venimos a debatir, no venimos a generar como discordias así como que si tú estás en una religión, nosotros te estamos moviendo, te estamos sacando, no. Nosotros simplemente estamos compartiendo la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos da la libertad, nos da la guía. Nosotros no, como seres humanos no podemos eh, dar el conocimiento de la salvación por nosotros mismos porque es Dios el que lo hace verdaderamente, no nosotros. Entonces, ¿quién es el que tiene que liberarnos de nuestros pecados? Dios. En el libro de Romanos dice que no depende del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Para las personas que no creen en el Evangelio o tienen una idea vaga, se sugestionan a sí mismas pensando que creen en el Evangelio, pero niegan la eficacia de ella misma. Hay un versículo también. Y hay un versículo que me gustó mucho compartir que está en Isaías. Isaías capítulo 44, si mal no me equivoco. Isaías capítulo 44. Y bueno, espero que las personas que hayan escuchado esta predicación tengan la Biblia en la mano, que no se guíen por una idea o por un pensamiento. Porque hay personas que dicen, como esta persona me está leyendo la Biblia, entonces léamela usted, yo lo escucho. No, no haga así, no haga así. Isaías capítulo 44, versículo 18. Isaías capítulo 44, versículo 18. Dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y sus corazones para no entender. Entonces la Biblia no me acuerdo en qué versículo, pero ¿quién fue el que quitó el decreto de la ley, de los mandamientos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía que quitar la ley. No es lo mismo. Hay un versículo, y ahorita estaba viendo una predicación sobre Esther. Era Esther capítulo 9. Vamos a mirar Esther capítulo 9. Capítulo 8, perdón.
Esther capítulo 8, versículo 8. Esther capítulo 8, el libro de Esther capítulo 8, versículo 8, dice, escribid pues vosotros los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, claro, eh, si miramos todo el capítulo 8 de Esther y el capítulo anterior, el capítulo 7 de Esther, pues había una ley, un mandamiento, ¿no? Pero sobre un pueblo, si mal no me equivoco, es sobre un pueblo. Pero claro, un decreto del rey no puede ser revocado, no puede ser abrogado. Entonces, claro, este rey que aparece acá es simbología de Dios. Dios tiene la ley, los 10 mandamientos, las 613 leyes, que se pueden resumir en 10 mandamientos. Entonces, esa ley no se puede revocar, porque algo que ha sido sellado con el anillo del rey, un edicto del rey no puede ser retirado, revocado. Entonces, claro, está en la ley, los 10 mandamientos, las 613 leyes, pero eso no se puede quitar, no puede ser revocado. Pero Dios, bueno, en este caso del rey que estamos hablando, en lenguaje espiritual, ¿no? Tuvo que implementar un nuevo pacto para que ese pueblo, de lo que habla en Esther, Esther capítulo 8, Esther capítulo 9, Esther capítulo 7, pues puedan hallar la vida, la misericordia. Entonces, claro, esa ley no puede ser revocada, pero tuvo que implementar un nuevo pacto. El antiguo pacto que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero realmente nosotros no podemos vivir por el antiguo pacto, es decir, por los 10 mandamientos, porque solamente vamos a hallar o encontrar condenación y no la gracia, y no la gracia. Entonces, verdaderamente el nuevo pacto es la sangre del Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 vamos a mirar. Después vamos a volver a Isaías 44, así que no vayan a perder esa página. Incluso lo voy a poner aquí con una cinta. La Biblia mía tiene una cinta, pues para que no se me olvide, no se me pierda la página, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 12, vamos a mirar. Hebreos capítulo 9, versículo 12, espero que no se me pierda por acá. Y es importante que consideren esta palabra, que la mediten, que esta semana que viene o que estos días mediten en esta palabra porque es muy importante como recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros en su palabra. Muchas personas piensan, pero es que yo estoy bien donde estoy, yo estoy bien en mi posición y así vivo feliz, pero no, viven una vida de condenación procurando cumplir algo que no pueden, ¿cierto? Y sí, Dios creó las cosas como si nosotros no pudiéramos, nosotros sí podemos hacer las cosas, pero Dios nos invita, aunque nosotros tengamos una capacidad, una fuerza, una virtud humana, ¿no? Dios nos invita a solamente depender de Dios, solamente lo que Dios diga, lo que Dios ha hecho, las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hasta el versículo 14 hemos leído. Vamos a orar para terminar, pero el hermano va a orar. Entonces, eh, nuestras obras, hay un versículo que consideramos con el hermano, con el otro hermano, que es Juan capítulo 7, versículo 7. Yo dije que iba a terminar con esta palabra, pero como que, como que no. Vamos a mirar Juan capítulo 7, versículo 7 y con esta vamos a terminar. Juan capítulo 7, versículo 5, vamos a mirar. O no, sí, desde el versículo 7. Juan capítulo 7, versículo 7, espero que hayan prestado atención, dice,
No puede el hombre aborreceros a vosotros mismos, a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces Dios que está testificando de todo el mundo, que nuestras obras y las obras de todo el mundo son obras malas, ¿cierto? Porque nosotros somos de maldad. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice de esa manera. Entonces dice, no puede el mundo aborreceos a vosotros, a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces lo que estábamos leyendo en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 9, se conecta con esta palabra. Entonces espero que esta palabra puedan recibirla, que la puedan atesorar y que esta palabra la puedan creer y que verdaderamente es Dios que habla el día de hoy en nuestros corazones y es la guía de la palabra básicamente. Entonces, eh, en Hebreos, en Tito capítulo 3 versículo 5 si mal no me equivoco, dice que Dios no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Busquen ese versículo. Entonces, bueno, aquí dice, eh, Hebreos capítulo 9 versículo 14 para terminar, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, limpiará nuestra mente para dejar de pensar, dejar de tener ese corazón de que si yo hago bien, Dios me tiene que recompensar. Si yo hago mal, Dios me tiene que castigar. Como si Dios fuera un policía, que si hizo mal, pues a la cárcel. Y si hizo bien, pues no lo meten a la cárcel. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y vamos a orar. Ora, hermano. Amén, hermano. Verdaderamente es un privilegio, ¿sí? El oficio tan maravilloso que es poder acercar a las personas al reino de los cielos. Es un oficio muy precioso, poder compartir la palabra. Nosotros hoy hemos hablado acerca de la justicia de Dios, ¿sí? Y cerramos, como dice el libro de Primera de Corintios capítulo 6, verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados por la sangre del cordero. Vamos a leerlo como dice específicamente. No podemos, vamos a leerlo conforme a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos aquellos que la están viendo y los que lo van a ver, porque sabemos, así como también hemos recibido la misericordia de Dios y esa misericordia nos alcanzó para salvación, sabemos y tenemos la fe y la confianza por la palabra de Dios, que todo el que la oye y la cree en su corazón es salvo. La Biblia lo llama ahora justo y recibe el don de Dios, que es la vida eterna. No sé si has dimensionado eso. La vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar. Señor, quiero darte gracias por la oportunidad que hoy nos das de compartir tu justicia, Señor. Tu palabra dice en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Señor, nosotros somos santificados por tu palabra. El hombre quiere santificarse, pero el hombre trabaja para su carne. Tu palabra dice lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. El hombre, conociendo su condición, que está incapacitado para volver a ti por medio de la ley, puede conocer tu gracia, así como ese paralítico recibió el perdón de los pecados. Hoy muchos paralíticos también al escuchar esta palabra reciben el perdón de los pecados, reciben la gracia de Dios para que tu misericordia también los abrace, a los que tú conociste. Tu palabra dice que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, y que tus ovejas oyen tu voz, tú las conoces y ellas te siguen. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Nosotros creemos, Padre, que todo está sostenido por el poder de tu palabra. Nosotros dejamos todo en tus manos, Señor, dándote gracia, exaltándote y alabándote
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Saludos. Muchísimas gracias. Bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que esta palabra sea de gran bendición y que nos veremos el día de mañana, domingo. Nos Saludos veremos a el todos. día de Muchísimas mañana, gracias. domingo. Chao.